Perfecto. Está bien. Entonces, bueno, como les comentaba hace un instante, vamos a hablar de la norma API 650, ¿ok? Hacer un recorrido general de esta norma y empezando con una introducción, la cual, en la cual mencionaremos aspectos básicos, por supuesto, el fundamento de la norma API 650, donde se hablarán de aspectos fundamentales de la norma, ¿ok? Y de manera general, unos que llamaría yo tips que debemos tener en cuenta. Consideraciones para el diseño también, ¿ok? Las cuales son importantes a la hora de diseñar un tanque de estas características. Y también vamos a hacer un breve recorrido por la parte de fabricación y construcción. ¿Ok? Entonces mencionaba hace un momento, no sé si alcanzaste a escuchar, David, que de tener alguna inquietud, no sé cómo se estila, si la mencionas, la vas mencionando por el chat a medida de la charla o se deja para el final. Sí, la podemos mencionar y al final entonces pues lo dejamos una pequeña sesión para preguntas, una sesión corta, unos 5 minutos para preguntas. Pero mencionen Vale, las dudas, las vamos dejando en el chat mientras que Ronald va exponiendo. está bien, perfecto. Bueno, entonces los tanques API 650, ¿de qué estamos hablando en este caso? Estamos hablando de equipos estáticos, ¿ok? Estos equipos estáticos, digamos que tienen una importancia significativa. ¿Por qué? Porque estos tanques o estos, digamos, estos equipos son necesarios para almacenamiento de los productos que nosotros estamos comerciando, que estamos negociando, etcétera. Bien, pero también pueden ser importantes para el proceso. Ahora, ¿qué características deben tener los tanques API 650? Básicamente los mismos deben ser cilíndricos verticales, ¿ok? Y ellos deben tener un fondo completamente asentado, ¿ok? Sobre la cimentación o fundación que lo contiene. Entonces, como pueden observar, por ejemplo, en la figura de la izquierda, ninguno de estos equipos calificaría como tanques API. ¿Por qué? Porque uno está en disposición horizontal, los de la parte superior, y los de la parte inferior no tienen un fondo completamente asentado sobre la superficie o cimentación. ¿Ok? Entonces, a pesar de que ellos pudieran tener condiciones de operación o de almacenamiento, en este caso, las cuales pudieran comulgar con condiciones operacionales o de almacenamiento parecidas a las que pueden tener los tanques API 650, en este caso ellos no califican por estas características que hemos mencionado. Otra característica importante, sobre todo en las nuevas ediciones de las normas, ¿no? Llámense a partir de los 90, es que estos equipos son completamente soldados. En la antigüedad, o hay versiones anteriores a esta norma API 650, como la API 12C o 12B, donde habían equipos de esta índole que eran remachados, ¿no? La unión entre planchas o láminas del cuerpo y del techo incluso se hacía de forma remachada, ¿ok? Pero debido a la calidad de los aceros de aquel entonces, estos tanques en la actualidad, sobre todo se complican, por lo menos hasta el tiempo en que estuve trabajando en la refinería, habían varios tanques remachados que los mismos estaban en proceso de ser reemplazados debido a que luego para efectos de reparación, ¿ok? O de mantenimiento,
se complica dicha operación por el tema de la calidad de los materiales. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, sí, hace un par de segundos, estos equipos tienen una importancia. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros, por ejemplo, si tenemos un pozo de extracción, ¿ok? Ese producto, digamos, habiendo extraído el petróleo, por ejemplo, él no puede pasar directamente de la extracción a los procesos, a las plantas de proceso o a las unidades de proceso para poder extraer los derivados, ¿no? Sino que necesita pasar por un proceso de almacenado. Ese proceso de almacenado es importante por diferentes aspectos, bien sea porque se requiere un tiempo de residencia para separación de algunos de los componentes que tiene el crudo, que tiene el petróleo, o bien sea porque es necesario llenar o cuantificar inventario para su posterior comercio, o que necesita incluso la separación para luego ser introducido a las unidades de proceso. ¿Ok? Entonces, para eso, por supuesto, necesitamos equipos, ¿ok? Que diseñados con cierta característica de seguridad puedan encargarse de almacenar estos productos que necesitamos. ¿Okay? También hay una funcionalidad de estos equipos no tan solo para los petróleos o sus productos derivados. Ellos pueden ser utilizados también en plantas que se dedican a la producción de químicos, ¿ok? O incluso en las mismas plantas de refinación que se encargan de la producción de ácidos, como por ejemplo el ácido sulfúrico. También se pueden almacenar aminas, agua potable, por supuesto, para las unidades auxiliares de las plantas de cogeneración, ¿ok? También agua para uso en sistemas contra incendio, etcétera. ¿Ok? Entonces, puede ser comercio, puede ser negocio, puede ser procesamiento, ¿ok? Dependiendo de la característica que tengan nuestras instalaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de estos equipos? Estos equipos, su importancia radica o no digamos su importancia radica, sino que mejor dicho, debido a la importancia que tienen, requieren un diseño seguro. ¿Está bien? Requieren un diseño seguro. Entonces, ¿de qué manera nosotros le damos el diseño seguro a estos equipos? A través de lo que conocemos como la norma API 650. ¿Sí? Entonces, para que un tanque sea API 650, en primer lugar tiene que ser soldado, ¿sí? Porque en la actualidad la norma no tiene prestaciones o criterios para equipos de estas características que sean cuyos componentes sean unidos o componentes principales sean unidos a través de apernados o de remachados, ¿ok? ¿Qué otra característica debe tener? Bueno, que las presiones internas no superen la presión atmosférica. Y si van a superar las presiones atmosféricas, ¿ok? ¿Qué debe suceder? Debe suceder que dicha presión es considerada como una pequeña presión que no va a exceder 2.5 psi o 17.2 kilopascal. ¿Está bien? Entonces, este es un criterio especial. Este es un criterio especial que en muchas ocasiones es requerido para el diseño de estos equipos, porque de repente estos tanques habrán de almacenar productos cuya volatilidad es elevada o digamos que cuyos vapores son excesivamente corrosivos o contaminantes al ambiente, y entonces de repente necesitamos inyectar un gas inerte en la parte superior para que la presión de vapor,
¿ok?, aumente entre la transición, en la transición existente entre este gas inerte y la superficie del líquido, y así entonces dicho líquido contenido, dicho líquido principal no evapore, ¿ok?, no emane gases al ambiente o gases corrosivos, ¿no?, como los ácidos nafténicos, etcétera. Pueden ser líquidos que tienen alto contenido de H2S, por ejemplo, ¿no?, ácido sulfídrico, que es extremadamente nocivo para el ambiente y para la salud, y entonces se le inyecta lo que se conoce como un blanketing, que es este gas inerte que le acabo de mencionar, a través de un sistema de inyección y extracción, ¿ok?, automatizado, para que entonces los vapores no sean emanados al ambiente. Entonces, ¿cuál es otra de las características que se tiene de esta norma API 650? Es que la misma norma tiene sus criterios para selección de materiales. ¿Está bien? La misma norma tiene sus criterios para selección de materiales. No necesitamos recurrir a otros estándares para seleccionar materiales. No necesitamos otro estándar para, digamos, recurrir a criterios de diseño. No necesitamos otro estándar de referencia para recurrir a criterios de fabricación o de construcción. ¿Está bien? Todo se encuentra empaquetadito en el mismo estándar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la sección 4 de la norma tenemos todo lo que está relacionado con materiales. En el capítulo 5 de la norma tenemos todo lo que está relacionado con diseño. La parte 6 o capítulo 6 tiene la información relacionada con fabricación. El capítulo 7 tiene la sección relacionada con construcción, es decir, cuando ya estás en sitio y vas a levantar el tanque, ¿ok? Y por supuesto, también tenemos secciones 8 o capítulo 8, 9 y 10. El capítulo 8 básicamente tiene información acerca de examinación, ¿está bien? El capítulo 9 tiene información relacionada con el proceso de soldadura, y el capítulo 10 básicamente es cómo aplicar la estampa o cómo estampar un tanque que ha sido diseñado, fabricado y construido bajo los criterios de la norma API 650. ¿Qué otros aspectos cubre esta norma? ¿O cuáles son otras de las características que los equipos deben cumplir para decir que han sido diseñados o que califican para ser diseñados, fabricados y construidos bajo el estándar de la norma API 650? Es que estos equipos no pueden ser refrigerados. ¿Está bien? No pueden ser refrigerados, y además de eso, como regla general, la máxima temperatura a la cual estos equipos pueden ser sometidos son 93 Celsius o 200 Fahrenheit. Esa es la regla general. ¿Está bien? Y ya en un momento les digo a qué me refiero con esto de la regla general. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta norma también? Bueno, ciertamente esta norma se encarga de presentarnos los criterios para diseño, para fabricación y construcción de tanques atmosféricos API 650. Pero, ¿cuál es el alcance de ella? Bueno, hasta las primeras conexiones. ¿Está bien? Y esto de hasta las primeras conexiones aplica tanto hacia la parte externa como hacia el interior del tanque, que esto a veces es una confusión que se presenta. Al interior del tanque, todo lo que está después de la primera soldadura, ¿ok?, con la boquilla, por ejemplo, después de la primera soldadura, después de la primera conexión bridada o después de la primera unión roscada, ya no está penalizado o no está en la obligación de cumplir los criterios del estándar API 650. Y al igual que ello, por la parte exterior, lo que está después de la primera soldadura, lo que está después de la primera conexión bridada o lo que está después de la primera rosca se encuentra fuera del alcance de API 650.
¿Está bien? Con lo cual, por ejemplo, en la sección 5.7 de la norma API 650 se encuentran los criterios para selección de conexiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando vamos a diseñar este tipo de conexiones, de acuerdo a los gráficos, hay elementos que podemos colocar en el interior, como por ejemplo tubos difusores, entre otros, ¿no? Estos tubos difusores básicamente se colocan es para que cuando ingrese el fluido hacia la parte interior del tanque, sí, ¿no? La velocidad no sea tal que entonces pueda golpear el flujo de fluido, pueda golpear los elementos internos y se pueda del tanque y se dañe. Pero ¿quiénes deben cumplir de esta conexión, de esta boquilla? ¿Quiénes deben cumplir con los requerimientos de API 650? Lo que está soldado a la pared del tanque hasta la primera conexión bridada o soldada o roscada. Pero de ahí en adelante, bueno, ya existirá otro estándar que cubra el diseño de dicho elemento, ¿no? Me permiten un momento a ver si les puedo proyectar acá un sketch de la norma. Ok, entonces, perfecto. Entonces, fíjense, ¿no? Estas son las conexiones que van, generalmente el típico de conexiones que van adosadas a la pared del tanque. ¿Ok? Este es un corte lateral. Entonces, fíjense que lo que les comentaba, pudiéramos tener la conexión que da hacia el interior del tanque. ¿Ok? Pudiéramos tener la sección que da hacia el interior del tanque. Fíjense que acá dice tank bottom, ¿no? Fíjense que aquí dice tank bottom, correcto. Entonces, que sería el piso del tanque, ¿no? Con lo cual, hacia esta zona sería la parte interna. Y luego entonces tenemos la sección que se describiría como la pestaña del tanque, o la pestaña del piso en este caso, que es esta que está acá, ¿ok? Con lo cual, hacia este lado tenemos entonces el exterior. Entonces, todo lo que sea después de acá, de esta conexión bridada que está acá, ya no está, no existe la obligación de ser diseñada de acuerdo a los criterios de API 650. Y todo lo que está hacia el interior después de esta conexión bridada tampoco tiene la obligación de ser diseñada de acuerdo a los criterios de API 650. ¿Está bien? Entonces, esa es básicamente la idea general. Entonces, API 650 tiene anexos con criterios adicionales. ¿Cuáles son los criterios adicionales más relevantes? Por ejemplo, el de la presión. La regla general es que estos equipos deben estar sometidos o son equipos para almacenar productos a presión atmosférica. ¿Está bien? Ajá, pero puede darse el caso en que yo quiera presurizar un poco el equipo. Sí, sí puede darse el caso. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta 2.5 PSI. Ok. En los capítulos del 1 al 10 hay criterios al respecto.
hay criterios generales, pero el detalle lo veríamos en uno de los anexos de la norma. ¿Está bien? Por ejemplo, el anexo F. Con respecto a la temperatura, les comenté hace un par de minutos que como regla general, lo máximo que podemos llegar es hasta 93 Celsius o 200 Fahrenheit. ¿Puede el tanque almacenar productos a temperaturas más elevadas que estas condiciones? Sí puede. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta 500 Fahrenheit. Pero del capítulo 1 al capítulo 10 tenemos criterios para esa solicitud tan específica. Debemos irnos entonces al anexo M de la norma y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la norma básicamente tiene anexos desde el A hasta el Y, y estos anexos, cada uno tiene su característica particular. ¿Está bien? Entonces, los podemos verificar de manera superficial, ¿ok? O de manera muy general. ¿Ok? Y fíjense que básicamente en la sección o en el capítulo 1 de la norma, donde se menciona el alcance, ¿ok? Fíjense que aquí les habla de los 93 Celsius o 200 Fahrenheit. Hay una sección que contiene o que lista cada uno de los anexos complementarios que contiene esta norma o mejor dicho, indica la información particular que vamos a encontrar en este anexo. Otro de los anexos importantes que se utilizan en esta norma, por ejemplo, es el anexo B. ¿Por qué? Porque el anexo B es el que nos suministra recomendaciones para el diseño de las fundaciones o de las cimentaciones, ¿no? Y el anexo E, ¿por qué? Porque el anexo E es el que tiene los requerimientos para el diseño sísmico. ¿Está bien? Entonces, todo lo demás son anexos complementarios. Por ejemplo, hay países donde es de obligatorio cumplimiento el anexo I. ¿Por qué? Porque el anexo I proporciona detalles para la construcción de sistemas de detección de fuga. ¿Está bien? Entonces, dependiendo por supuesto de las regulaciones y de los países donde se vaya a construir dicho tanque, habrá algún anexo que será más importante que el otro. ¿Sí? Bueno, entonces, continuando, temas importantes que posee la norma, consideraciones para el diseño. ¿Ok? Cuando hablamos de consideraciones para el diseño, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la seguridad con la que posteriormente habrá de ser fabricado y construido el tanque. ¿Sí? Entonces, para que nuestro diseño y finalmente el tanque sea seguro, ¿qué nos dice la norma que debemos considerar como fuente principal? La hoja de datos. Cuando una hoja de datos está mal planteada, existe una alta probabilidad de que el diseño posea bastantes deficiencias, lo cual va a repercutir en la fabricación y la construcción posterior. ¿Está bien? Entonces, la hoja de datos es importantísima. Por ejemplo, las personas que están en refinerías, ¿no? Que trabajan en la parte de inspección, creo que uno de los participantes trabaja en la parte de inspección en Venezuela, refinería Puerto La Cruz, ¿ok? Entonces, la data principal a la que se debe recurrir son las hojas de datos, ¿no? En el caso de los tanques. ¿Por qué? Porque las hojas de datos tienen información de las consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el diseño de estos equipos. Allí es donde vamos a saber cuáles son los factores sísmicos, allí es donde vamos a saber cuáles son las condiciones del entorno, allí vamos a saber
por supuesto, como información elemental, cuáles son los espesores que fueron considerados, el peso del tanque y así sucesivamente. A la hora de un mantenimiento mayor o a la hora de realizar un reemplazo 1 a 1 o incluso de hacer reconstrucciones de acuerdo al estándar API 653, ¿no? Entonces, la hoja de datos nos da el punto de partida, nos da un input importante. Por supuesto, toda esta información, para las personas que trabajan en la parte de inspección, toda esta información debe ser corroborada luego con la inspección en campo, ¿no? Y los capítulos aplicables de la norma de inspección y reparación de tanques. Bien, entonces, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta como importante? Las condiciones del suelo y la fundación. ¿Qué pasa con esto? Que no todas las veces el que diseña el tanque se ha encargado de diseñar la cimentación o la fundación. A veces separan los paquetes, a veces son contratos distintos y a veces son personas que se encargan o empresas que se encargan de la sección civil y otras de las que se encargan de la sección metalmecánica. Entonces, es importante que estas condiciones sean bien definidas, porque cuando los suelos, por ejemplo, no son bien saneados, en el papel todo puede quedar muy bien, pero cuando no están bien conformados o cuando el mejoramiento de suelo no es el adecuado, cuando el metalmecánico, la empresa constructora, le toque entregar el tanque, se va a encontrar con un problema grave. ¿Por qué? Porque de repente en la misma prueba hidrostática va a tener asentamientos, ¿ok? Y dígame si esos asentamientos superan las 2 pulgadas mencionadas en la norma. Entonces, allí va a tener graves problemas luego para comisionar su tanque, porque la persona que se encargó de la cimentación o del mejoramiento del suelo no hizo bien su trabajo, ¿ok? Entonces, esto es un aspecto importantísimo. La zona sísmica. ¿Por qué la zona sísmica? Bueno, fíjense que API 650 sigue dejando abierta la posibilidad de una gama amplia de cimentaciones, de fundaciones, con los cuales no siempre, o no te obliga, mejor dicho, a que los tanques siempre lleven anclajes, por ejemplo. Pero debido a las actualizaciones de la norma, de las normas locales en los últimos periodos o en los últimos años, generalmente estos equipos llevan anclajes de sujeción a las cimentaciones. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que cubre la norma o que te da criterios precisos es para el diseño de este tipo de elementos, ¿no? Pero la norma también te dice que debes hacer cálculos, digamos que más profundos para saber la interacción entre, por ejemplo, componentes como los anclajes y la pared del equipo, ¿no? Para cerciorarte o asegurarte de que no se vaya a dañar. Bueno, la selección de venteos. La selección de venteos, por supuesto, es importante y una de las características principales o importantes que incluso debe estar reflejada en la hoja de datos es la tasa de llenado y de vaciado del tanque. El diseño del cuerpo, piso y techos según los criterios de la norma API 650. Para la parte de diseño vamos al capítulo 5 de la norma y allí entonces creo que incluso había una pregunta por allí, ¿ok? Para criterios para la selección, para seleccionar el espesor de las planchas del piso. Realmente en la norma, como dijimos en la introducción, se basa en un principio fundamental que es el de acción y reacción. ¿Y qué es lo que sucede? Ella te da solamente un espesor mínimo para las planchas del piso. ¿Por qué? Porque se supone que con espesores superiores a 6 milímetros, ¿ok? Es suficiente para contener el producto almacenado. Dado que, como se supone que debe haber un asentamiento perfecto o un contacto perfecto entre las planchas del piso y el suelo, entonces no van a existir deformaciones o altos esfuerzos que vayan a afectar las chapas del piso. ¿De acuerdo? No obstante, en la sección donde ya se forman las discontinuidades estructurales, que es en la interconexión de las planchas del primer anillo con las planchas del piso o del annular plate, si este último se selecciona, allí es otra cosa. Entonces, allí sí, en el capítulo 5, existen
criterios específicos para la selección de dichas planchas. Básicamente, ese annular plate estaría sometido a esfuerzos de deformación por el peso del tanque, ¿ok? Estaría sometidos a esfuerzos de deformación producto de las cargas que generan las condiciones de viento y esfuerzos de deformación que son propiciados por las cargas sísmicas. Entonces, esos tres aspectos te dan los criterios principales para la selección o diseño del espesor del annular plate o las planchas que van a estar unidas al primer anillo del cuerpo del equipo. ¿Ok? Entonces, en la norma también se seleccionan materiales, como ya lo habíamos dicho. Los materiales, de acuerdo a la norma, la selección de materiales se encuentra en el capítulo 4, ¿no? En el capítulo 4 de la norma. Vamos a mostrarle acá un ejemplo muy general, ¿ok? Entonces, en el capítulo 4 está la sección de materiales, ¿sí? Entonces, hay una sección que es importantísima, que es la sección 4.2. Esta sección tiene aspectos generales para la selección de materiales de las planchas y estos aspectos generales son importantes a la hora del diseño. ¿Ok? Fíjense que una de las cosas que dice es que dichos materiales comulgan con las especificaciones ASTM, pero además también comulgan con las especificaciones CSA, ¿ok? En estos equivalentes, comulga también con las especificaciones ISO en estos equivalentes e incluso con especificaciones europeas. También nos da la opción de, por ejemplo, tomar lo que se conoce como especificaciones de estándar nacional. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, planchas que pueden ser probadas y de repente tienen limitaciones químicas, entonces nosotros vamos a seleccionarlas siempre que cumplan con los criterios de la tabla 4.2, que sería esta que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de las especificaciones ASTM, hay criterios muy importantes o condiciones muy importantes que se deben tomar en cuenta, como por ejemplo, hasta qué espesor funcionan el material que yo quiero utilizar, ¿no? Si, por ejemplo, me voy a pasar de 40 milímetros o de pulgada y media, no puedo usar planchas de A36, ¿ok? Las planchas de A131 solamente las puedo utilizar hasta 13 milímetros si son de grado B o hasta 1 pulgada si tienen este grado H36. Las de 283 grado C, que es otra de las comúnmente utilizadas, funcionan solamente hasta 1 pulgada y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta es una de las importancias del capítulo 4 de la norma. Entonces, continuando con nuestra presentación, la norma también nos da criterios de tenacidad, ¿ok? ¿A qué se refieren los criterios o a qué se refiere o a qué me refiero yo cuando hablo de criterios de tenacidad? Básicamente, los códigos en general, ¿ok? Los códigos en general, llámese de recipientes a presión, llámese de tuberías, ¿ok? O incluso esta norma API, siempre ha tomado la previsión de que sus productos o sus equipos no todas las veces van a funcionar, por ejemplo, con servicios cuya temperatura esté por encima de la temperatura ambiente o en ambientes cuya temperatura
no es cálida, sino que es por debajo de 0 Celsius, por ejemplo. Entonces, en esos casos, ¿ok? Las normas o cada norma establece criterios de tenacidad para prever fragilización de los materiales durante su desempeño. ¿Cuál es la diferencia de API 650 con el resto de las normas? Es que, como lo dijimos anteriormente, dado que ella no estos tanques no están diseñados para o no son diseñados para almacenar productos refrigerados, hay un aspecto del cual esta norma no se puede escapar y es de la temperatura ambiente. Por ejemplo, si hay tanques API 650 que van a operar cercanos al Ártico o cercanos a la Antártida, ¿ok? Entonces hay consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para la tenacidad de los materiales, ¿sí? Como por ejemplo pruebas de impacto, etcétera, etcétera. Entonces, como les comenté anteriormente, haciendo la muestra a través de la propia norma, los materiales que generalmente son utilizados están relacionados con la norma o con el estándar internacional ASTM, aun cuando existe compatibilidad con normas europeas de estándar nacional, CSA, entre otras. ¿Está bien? Entonces, una vez que hemos diseñado nuestro tanque de acuerdo a los criterios de la norma API 650, ¿qué viene entonces? Viene la fabricación y la construcción, ¿no? Capítulos 6 y capítulo 7 de la norma. ¿Está bien? Entonces, en estos casos, ¿qué recomienda la norma? ¿Qué recomienda la norma que tomemos en cuenta? Ya lo dijimos hace un par de diapositivas atrás. Las fundaciones o cimentaciones, ¿no? Las fundaciones deben diseñarse cumpliendo con el anexo B de la norma. El anexo B de la norma presenta criterios para diseños de cimentaciones. Ojo, no presenta ecuaciones, no presenta modelos analíticos o no presenta, digamos que, ecuaciones, ya lo dije, ¿no? Ecuaciones para realizar el cálculo de las cimentaciones. ¿Está bien? Tampoco dice de qué manera debe estar, qué capacidad portante deben tener los suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Las personas que creo hay ingenieros civiles en el foro, ¿ok? Estos términos que conocen más ellos, ¿no? Con los que ellos están bastante familiarizados. No, solamente te da criterios básicos que se deben llevar a cabo para que dicha fundación o dicha cimentación califique para ser utilizada en un tanque de almacenamiento API 650. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otras cosas? Bueno, ya cuando la cimentación está perfectamente establecida o perfectamente conformada, entonces vamos a empezar a prefabricar y a construir. Entonces, en ese caso, las planchas que han sido cortadas deben ser maquinadas y las mismas no deben poseer rebabas. Eso es característica indispensable desde el punto de vista de la norma PI 650. ¿Está bien? Entonces, esta palabrita, aunque, o este ítem, aunque parezca obvio, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el fabricante o el constructor no es el que está ejecutando la mano de obra, sino que tiene una subcontratista, ¿sí? Con lo cual la norma establece que sin importar que una subcontratista sea la que esté ejecutando el trabajo, los criterios de la norma PI 650 deben ser cumplidos. ¿Está bien? O se deben cumplir, mejor dicho. Entonces, el conformado o enderezado debe ser por presión u otro método no dañido. ¿Por qué es importante esto para la norma? Bueno, porque precisamente a veces los subcontratistas para tratar de resolver quieren aplicar calor o golpeteo. Y estos métodos de conformación no están permitidos en lo absoluto por la norma PI 650. ¿Está bien?
Entonces, el conformado, cuando la norma se refiere al conformado, estamos hablando de, algunos lo conocen como el rolado, ¿no? Cuando se introducen las planchas en este cilindro que realiza la curvatura durante el proceso de prefabricación, así como se ve en la foto superior, ¿ok? Que la plancha ya lleva cierta curvatura, ¿correcto? Entonces, este conformado se realiza de acuerdo a la figura 6.1, cuyo extracto está colocado acá en la presentación. ¿Qué dice esta figura? Básicamente que si al seleccionar un punto, ¿no? Sí, tenemos un punto formado por una coordenada que está fijada por el diámetro del equipo y el espesor de la plancha que estamos utilizando. Si ese punto graficado cae sobre la zona gris, ¿ok? No se requiere conformado. Seguramente es porque la plancha es muy delgada. ¿Está bien? Pero si cae por encima de la zona gris o en la zona blanca, ya la plancha requiere roleado previo para posteriormente ser instalada. Este cálculo debe ser verificado, es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, yo he visto bastantes tanques que por ser pequeños y planchas delgadas, se salen de los límites, a pesar de que son tanques pequeños y planchas delgadas, se salen de los límites de la zona gris. Y entonces han intentado llevarlas con calor o a partir de la soldadura, y luego de que terminan de soldar, esa sección queda totalmente plana, ¿ok? La plancha se deforma nuevamente buscando su posición. ¿Por qué? Porque no ha recibido la debida conformación o el debido rolado. Si nosotros no somos los dueños, ¿ok? Si no los fabricantes, y estamos trabajando para un cliente, él mismo tiene la libertad de realizar inspecciones en el marco de su contrato, por supuesto. O si nosotros somos los dueños, también la normativa me da la libertad de realizar inspección en las instalaciones del fabricante, en el marco, por supuesto, del contrato, es decir, para inspeccionar mi equipo. ¿Está bien? Pero aún así, la norma indica que la inspección del comprador o del dueño no libera al fabricante de defectos en los materiales seleccionados, ¿sí? O de defectos en la fabricación del tanque. Entonces, ¿qué otra cosa o qué otros aspectos importantes hay que tener en cuenta? La norma te permite hacer soldadura manual, semiautomática o automática. ¿Ok? Pero los criterios para yo realizar o los procedimientos que debo tomar en cuenta se encuentran en la sección 9 de API 650. ¿Sí? Eventualmente esa sección 9 te conducirá a el código ASME sección 9 también. Entonces, el material contaminado con agua, nieve o hielo en la zona a soldar debe ser limpiado completamente. ¿Sí? Si se va a trabajar en un ambiente cuya temperatura es muy baja, entonces hay que aplicar precalentamiento de acuerdo a la tabla 7.1 de la norma. ¿Ok? Entonces, el precalentamiento en estas condiciones es una regla general. ¿Qué es lo que sucede? Que los que estamos acostumbrados a trabajar en climas cálidos, ignoramos el precalentamiento previo a la soldadura. ¿Ok? Pero no podemos dar por sentado de que no hace falta, ¿no? Desde el punto de vista de la norma, el precalentamiento es una regla general. Lo que pasa es que ya nuestra temperatura ambiente en muchas ocasiones supera la temperatura de precalentamiento, con lo cual no lo aplicamos, ¿sí? Y bueno, están los aspectos, por supuesto, en el capítulo 7 están los aspectos de tolerancias, nivelación y plomada, ¿no? Como lo que pretende indicar el dibujito de la parte inferior. ¿Sí? La norma te permite cierto desnivel a lo largo de la altura del tanque, pero en uno es a 200 como máximo. ¿Sí? Eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Está, por supuesto, el alivio de tensiones. Hay materiales que requieren alivio de tensiones de acuerdo al grupo de material en el que se encuentren o a la característica del mismo. ¿Sí? O en función del espesor también, del espesor que finalmente con el cual se haya conformado el tanque, y el aspecto final, que sería la prueba hidrostática, ¿no? Una vez que ya el tanque está completamente fabricado y construido, entonces yo necesito entregarlo, necesito ponerlo en servicio.
para ponerlo en servicio, debo comisionarlo primero. ¿A través de qué? A través de la prueba hidrostática, ¿sí? Eso es lo que, en fin, la última prueba que me va a decir si el tanque está apto para trabajar y ha cumplido con los requerimientos de la norma API 650. Finalmente, una vez que el tanque ha pasado por todo este proceso e incluso ha pasado por todas las pruebas respectivas, entonces lo próximo es colocar nuestra estampa. ¿Está bien? Vamos a mostrarle acá un ejemplo de cómo se hace, de cómo la norma solicita la colocación de la estampa. ¿Ok? La norma solicita la colocación de la estampa. Básicamente colocamos una plaquita en la pared del equipo con esta información, ¿sí? Entonces, los anexos que utilizamos, generalmente por defecto puede ser el anexo B, porque la construcción de la cimentación debe cumplir con dicha característica. Colocamos el anexo E, ¿ok? ¿Por qué? Porque de manera obligatoria generalmente hacemos análisis sísmicos. Si utilizamos un tanque, por ejemplo, que va a almacenar asfaltos, ¿no? O residuales, y los mismos deben tener altas temperaturas para que luego cuando se vaya a vaciar, este pueda fluir, ¿no? Hay tanques que, por ejemplo, tienen calefacción interna que se hacen a través de serpentines de vapor, ¿no? Para calentar. Entonces, de repente las temperaturas van a superar los 200 Fahrenheit. Entonces, podemos decir que utilizamos el anexo 9 de la norma. Si hay un líquido contaminante, ¿no? O que genera vapores corrosivos e inyectamos un blanketing superior y presurizamos un poco el tanque hasta no más de 2 PSI y medio, entonces podemos decir que usamos el anexo F y así sucesivamente, ¿no? Por otro lado está la edición de la norma, ¿ok? El diámetro nominal del tanque, capacidad máxima, la gravedad específica con la cual diseñamos, la presión de diseño, si diseñamos generalmente con el anexo F, ¿no? Aquí puede ser o atmosférico o puede ser una presión un poco más elevada, hasta no superar, siempre que no supere los criterios de la norma. El ceral del fabricante, ¿ok? Factor de la combinación de la presión interna y externa, por quién ha sido fabricado, por quién ha sido construido, ¿ok? El año en el cual se completó la fabricación del tanque, la adenda, en este caso sería edición y adenda de la norma, ¿ok? Altura nominal, el nivel de diseño del líquido, la temperatura de diseño del metal, ¿ok? Esta temperatura de diseño del metal es importante por los criterios de tenacidad que les mencioné hace un par de minutos. La máxima temperatura de diseño también es importante. ¿Por qué? Porque esto nos dice si utilizamos los criterios básicos o el anexo M de la norma, si el tanque llevó, debido a sus características, alivio de tensiones y el número del comprador del tanque en este caso, ¿no? Entonces, acá también se colocan, por ejemplo, acá en esta parte se coloca, por ejemplo, o se debe colocar el número de anillos y el espesor de cada uno, y acá en esta zona se coloca el material de cada anillo, ¿ok? Si es un solo material, que es lo común para todos los anillos del tanque, pues se coloca ese material. ¿Está bien? Entonces, con esto, básicamente ya tendríamos listo para el uso nuestro tanque diseñado con fabricado y construido con los criterios de la norma o del estándar API 650. Muchas gracias entonces por su atención. Ronald, como siempre, de verdad que un placer. Bueno,
más que amigo, realmente colega y un colega que respeto muchísimo por toda esta formación. Los que hemos estado en el mundo del diseño entendemos lo complicado y lo complejo que a veces es hacer esto. Tú lo haces ver tal vez bastante sencillo por la experiencia que tienes, pero realmente pues a medida que nosotros ahondamos esta norma, pues se vuelve mucho más complejo. Y queremos también anunciar, evidentemente, pues hoy hicimos pensamos en unos 40 minutos, nos llevó prácticamente un poco más de una hora. Y posteriormente, a partir del 26 de agosto, vamos a estar nosotros ya trabajando con unos cursos más especializados en esto. Vamos a iniciar con lo que son los espesores de pared como tal, ya lo que es la construcción en sí del tanque o el dimensionamiento general del tanque. Vamos con un módulo luego de anclajes. Nos vamos a centrar posteriormente en lo que es el techo, flotabilidad. Y por último, va a haber un módulo de rigidización. Entonces vamos a crear una serie de cursos relacionados todos con el diseño de tanques, desde el diseño y hasta la construcción. Bien, para nosotros pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si hay alguna pregunta, solamente Mauricio hizo una pregunta y creo que puede ser respondida dentro de la ponencia. Si existe alguna pregunta, pues vamos a dar este minuto para pues hacerla. Si tienen alguna inquietud, les voy a colocar acá también. Algunos de ustedes llegaron por referidos, por amigos. Voy a aprovechar de colocar aquí nuestras redes sociales, en este caso nuestro Instagram, y de esa forma pues nos pueden seguir. Siempre estamos publicando allí material de valor para la comunidad y adicionalmente pues todos ustedes están ahorita en un grupo. Ese grupo vamos a dejarlo abierto. Voy a pasar la grabación de esta ponencia, algo que realmente pues dice muchas cosas que tal vez cuando lo necesiten lo puedan recordar de una manera mucho más simple. Y adicionalmente pues va a ser un grupo donde nosotros cuando iniciemos los cursos, las personas que estén acá, que se hayan registrado, también pues le vamos a ofrecer algunos descuentos sobre los precios asignados a la formación. Por acá, Ronald, creo que ahora sí hay dos consultas. Bueno, creo que más que consultas, tiene acá, te dice muchísimas gracias por compartir su tiempo, experiencia sobre API 650. Te saluda Joana desde Anzoátegui. Y adicionalmente, Eduardo si consulta de si el sistema contra incendio del tanque está contemplado en API 650. Creo que esta pregunta, bueno, y Carlos también te felicita por la ponencia. La pregunta de Eduardo, si podemos cederle entonces la respuesta, porque es una pregunta netamente técnica. Sí, no. El sistema contra incendio no está contemplado en la norma PI 650, ¿ok? Dicho, es decir, los criterios no están en esa norma. Las normas para diseñar sistema contra incendio en sus diferentes divisiones, o los criterios, mejor dicho, los encontramos en las diferentes divisiones de las normas NFPA, ¿ok? Sí, si existe alguna otra pregunta ya para cerrar, una de las cosas, sobre todo para las personas que son un poco más, digamos, más jóvenes y tal vez con menos recorrido en el mundo profesional, es importante, tal vez algunos entraron hoy viendo tanques API 650 y el API 650 quizás no les decía nada al principio, pero es que suele pasar que cuando nosotros estamos trabajando en diseño, cada porción de diseño o cada tópico usualmente está regulado, está normado, hay mejores prácticas o prácticas recomendadas y pues en función muchas de estas se conectan en puntos en común y algunas otras pues son bastante específicas. En el caso específico de tanques, este tipo de tanques pues realmente son API 650. Hay otros tipos de tanques, hay otros tipos de recipientes, hay bombas, hay intercambiadores de calor y cada uno tiene sus prácticas recomendadas y algunas normas que son asociadas. Bien, creo que por acá no tenemos más preguntas. Ronald, a mí siempre me gusta consultarle a la gente antes de cerrar algo que yo llamo el índice de la felicidad en una escala del 1 al 5, ¿ok?
en esa escala del 1 al 5, donde 5 es el máximo y 1 es, digamos, el menor rango, ¿qué tanto pues les pareció la ponencia según ese rango? ¿Qué calificación le darían? Porque eso también a nosotros nos ayuda a mejorar y a presentarle material siempre con muchísimo cariño y aprecio para nuestra comunidad, y también tratando siempre de hacerlo de la mejor forma posible. Si nos regalan una puntuación con respecto a la calidad de la ponencia, pues es muy grato para nosotros antes de cerrar. Ronald, algunas palabras finales ya para cerrar? No, de nuevo, muchas gracias por la paciencia, por la invitación y espero que la información les sea de utilidad tanto a los que están abriéndose en el campo de la ingeniería como a los que tienen un poco más de experiencia. Perfecto, genial. Bueno, entonces por el día de hoy hacemos una pausa. Estén atentos a nuestra programación de cursos porque seguramente van a haber algunas otras citas con expertos como esta que tuvimos hoy con el ingeniero Ronald Fuentes. Muchísimas gracias, feliz noche para todos y ya pues siendo viernes, feliz fin de semana. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias Ronald, gracias colegas, todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches.